Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos y hermanos y les deseamos un feliz sábado. Para dar inicio a este segmento les vamos a pedir que se pongan de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias Señor te damos una vez más porque nos concedes la vida y nos das la oportunidad de testificar en favor de lo que es tu creación y en favor de lo que significa las instituciones que tú has creado. Dios bendito de los cielos, imploramos la presencia de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Bien, iniciamos así. Entonces, vamos a ver el tema acerca de las vitaminas. Una de las vitaminas del complejo B es la vitamina B12 y se ha echado mucho oprobio, especialmente sobre determinados grupos como los vegetarianos, los veganos, de que ellos tienden a sufrir de determinado tipo de déficit, ¿no? De déficit por la cianocobalamina o lo que es la vitamina B12. ¿Es esto cierto o no? O tanto vegetarianos como veganos y omnívoros en general deben de tener mucho en consideración en cuanto a la preparación de sus alimentos, en cuanto a la mezcla de los mismos para obtener la combinación correcta y así poder también tener los elementos nutritivos para formar una buena sangre. Eso vamos a ver a la luz de lo que dice la palabra de Dios y los testimonios. Bien. Nosotros sabemos, conocemos muy bien el relato de la creación de Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1, para cada día del ornato que Dios hiciera en esta tierra, vemos un estribillo, notamos un estribillo. ¿Qué nos dice el estribillo? Y vio Dios que era bueno, para cada día, y vio Dios que era bueno. Y al final, y vio Dios que era bueno y en grande manera. En ese respecto nosotros rescatamos para este tema el tercer día del ornato de la tierra. En el tercer día, ¿qué hizo Dios? Creó las plantas. Y dentro de las plantas encontramos aquellas que iban a servir como alimento tanto para el ser humano como para los animales. Y vio Dios que era bueno. Y en el sexto día, cuando el hombre, Adán y Eva, salen de las manos del Creador, entonces Dios les da la orden de consumir el alimento que Dios había creado en el tercer día y dispuesto para el hombre. Asimismo para los animales. Génesis capítulo 1, versículos 29 y 30, encontramos claramente qué alimentos establece para el hombre: semillas, frutas carnosas, frutas oleaginosas y hortalizas. Bien, para los animales también se les da un alimento, hierba verde. Al principio fue así y punto. Ahora tenemos que investigar cómo después del pecado pues aparecen ya a lo mejor las bestias salvajes, ¿no? Los felinos, los carnívoros, eso después del pecado, pero ese es otro tema aparte. Ahora nosotros vamos al tema de la vitamina B12. Estamos viendo entonces de que Dios creó el alimento para el hombre y decir que pudiera faltarle a los alimentos que Dios creó para el hombre y dispuso para el hombre a través de todas las generaciones, que le pudiera faltar algún nutriente, es porque lo más probable no se haya tenido lo suficiente de cuidado en cuanto a la preparación de los alimentos, ya sean vegetarianos, veganos o omnívoros, porque si nosotros investigamos un poquito más acerca de las estadísticas de quienes vienen sufriendo ese déficit de vitamina B12 o a lo mejor que se haya desencadenado un tipo de anemia perniciosa, que sería en muchos casos fatal, había que investigar de qué grupos son y vamos a ver que esos grupos estadísticos no necesariamente son los vegetarianos o los veganos, sino también encontramos también a los innumerables omnívoros. Bien, vamos a ver qué nos dice el espíritu de profecía. Veamos. Ministerio de la Bondad, página 130 de la EB. Enseñad a la gente cómo conservarse bien. En ese sentido, nosotros tenemos un libro que nos va a ayudar enormemente y que todo adventista del séptimo día debería decir amén, Consejos sobre régimen alimenticio. ¿Cuántos hemos leído ese libro, Consejos sobre régimen alimenticio? ¿Lo hemos leído de tapa a tapa? No sé, a lo mejor hemos leído alguna otra obra de filosofía que no corresponde a nuestra verdadera educación. Porque la verdadera educación
corresponde al estudio de la palabra de Dios y los testimonios, los profetas. A lo mejor nos hemos leído obras completas de filosofías que no tienen nada que ver con el cristianismo, pero nosotros debemos de leer, como adventistas que somos, todas estas obras que se nos ha dejado. Es nuestra cultura. Bien, consejos sobre el régimen alimenticio. Entonces, si hemos leído consejos sobre el régimen alimenticio, de tapa a tapa, encontramos ahí también qué significa la higiene en la alimentación. Y debemos de seguir lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 1 y 2, que nos dice: no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, no aumentes al mandamiento ni lo disminuyas. Así tal cual Dios manda, debemos de seguir el mandamiento con relación al tema de los alimentos para obtener la bendición que Dios promete para su pueblo. Entonces, vamos a la lectura de esta cita. Enseñad a la gente cómo conservarse bien. La obra misionera médica presenta oportunidades para servir. La intemperancia en el comer y la ignorancia de las leyes de la naturaleza están ocasionando muchas de las enfermedades que existen y están despojando a Dios de la gloria que se le debe. Díganme, si alguien desencadena un cáncer de pulmón porque constantemente estaba cayendo en el vicio de fumar cigarro, ¿es Dios culpable o es el mismo hombre que se ha atribuido esa enfermedad? Es el mismo hombre, es el mismo hombre. ¿Y por qué lo hizo? Muchas veces por desconocimiento de cómo funciona su sistema, en este caso el sistema respiratorio. Entonces Dios no tiene la culpa. En muchos de los casos sobrevienen las enfermedades, las dolencias por desconocimiento nuestro, o ignorancia voluntaria, o pecado voluntario, o pecado por omisión, ¿sí? Así sobrevienen las enfermedades. Dios no tiene la culpa. En otros casos sobrevienen las enfermedades porque escapan a nuestro control, ¿no? Porque se contaminó el ambiente, los alimentos vienen adulterados, ¿no? Y eso escapa a nuestro control. Pero constantemente debemos estar nosotros revisando como cuidantes, administradores de esa maquinaria viviente que se llama soma o cuerpo. Entonces debemos estar vigilando como Elías vigilaba a los brujos de Jezabel y Acab para que no vayan a prender fuego de manera extraña. De igual manera nosotros debemos estar revisando esos alimentos que colocamos en la canasta para llevar a nuestra casa y luego colocar en nuestra mesa y que sirvan como una materia, una sustancia para brindarnos nutrientes. Debemos estar observando la naturaleza de los mismos. Bien, entonces mire, el resaltado de la cita que continúo reza así: enseñad a la gente que es mejor saber cómo conservarse bien que saber cómo curar enfermedades. Ajá, ¿cómo? Enseñar a la gente que es mejor saber cómo conservarse bien que saber cómo curar enfermedades. Y para ello, ¿qué necesitamos aprender todos los adventistas? Cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra anatomía, nuestra fisiología y, en conclusión, la higiene para todo nuestro sistema. Es decir, todo el conjunto de reglas que debemos observar para mantener saludable todo nuestro cuerpo. Continuamos con la cita. Al ver la desdicha, la deformidad y la enfermedad que han entrado en el mundo, ¿cómo podemos refrenarnos de hacer nuestra parte para iluminar y librar a los dolientes? ¿Qué deberemos hacer? Nosotros mismos empezar a conocer nuestra anatomía, nuestra fisiología e higiene. E indicar, ¿no?, la manera sencilla en que nosotros vivimos para poder estar saludables. Si a alguien no le agrada, pues ¿qué podemos hacer? No se impone. Sencillamente nuestro estilo de vida es ese, es parte de la cultura del pueblo de Dios. ¿El resultado cuál es? De vivir y respetar las leyes naturales, la salud. Así de sencillo, se cumple así la palabra de Dios. Bien, ahora mire, ¿profesáis ser reformadores en materia de salud? ¡Oh, qué bueno! Amén. Y por esta precisa razón debéis convertiros en buenos cocineros. Ajá. Aquí que dice que lo primero que debemos hacer es ¿qué? Convertirnos en buenos cocineros.
Es lo primero que tenemos que hacer si profesamos ser reformadores en materia de la salud. Porque por ahí empieza o la salud o la enfermedad. ¿Lo dice quien les habla? No. Está escrito por inspiración del testigo fiel a Elena de Guay, profetisa probada y comprobada por el escrito está. Y nosotros decimos amén a esta palabra. ¿Por qué? Porque el Señor siempre ha enviado a sus profetas, y aquel que presta oído a sus profetas será prosperado. Segunda de Crónicas 20:20. Los que pueden aprovechar las ventajas de escuelas de cocina debidamente dirigidas e higiénicas, ojo, esa higiene debe estar única y exclusivamente fundamentada en lo que dice el escrito está. Si la ciencia ha hecho sus avances y va de acuerdo a lo que dice el escrito está, amén, adelante, te seguimos, Señor. Entonces, los que pueden aprovechar las ventajas de escuelas de cocina debidamente dirigidas e higiénicas hallarán que esto les resulta de gran beneficio, tanto para sí mismos como al enseñar a los demás. Entonces, primero, nosotros vivimos lo que conocemos en cuanto a los alimentos y luego lo proyectamos a los demás. Y bueno, nos preguntarán, ¿qué haces para estar saludable? Y les diremos, ven, siéntate en mi mesa y te diré lo que como. Y pues diremos, mira lo que comes y te diré quién eres, si gozas de salud o no. Veamos aquí, antecedentes. ¿Cómo fue creado el hombre al principio? ¿Fue creado imperfecto? ¿Le faltaba alguna vitamina, algún nutriente? No. Dice Eclesiastés 7:29, he aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron cuentas, se desviaron ellos. Y Dios dijo, nuevamente, miren, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dios creó al hombre perfecto, de acuerdo a su imagen, a imagen de Dios. Y ahora el Señor, aún después del pecado, nos levanta la estima y nos dice que volvamos a esa perfección. Nos dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Miren, es la respuesta de Dios. Bien, ¿qué nos dice ahora? Consejo sobre régimen alimenticio, página 171. Y el párrafo 229 también. Adán y Eva en el Edén eran de noble estatura y perfectos en simetría y belleza. Eran sin pecado y tenían perfecta salud. Perfecta salud, miren, qué contraste con la raza humana actual. La belleza ha desaparecido. La perfecta salud es desconocida. Doquiera que miremos vemos enfermedad, deformidad e imbecilidad. He averiguado las causas de esta sorprendente degeneración y se me señaló el Edén. Oh, el Edén. Pero si en el Edén nosotros vemos en el registro bíblico, vemos que de la mano de Dios salieron Adán y Eva como perfectos. Pero lamentablemente en ese lugar perfecto se metió la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y se colocó en el árbol que Dios había prohibido de comer o tocar y mirar. Lamentablemente conocemos nosotros el registro que acontece con Adán y Eva. Pecaron. Y ahí aparece la primera enfermedad. ¿Cuál es la primera enfermedad que aparece en el Edén? ¿Cuál es? ¿De qué origen? Físico, emocional. Emocional. ¿Qué enfermedad? El miedo. El miedo nunca se había conocido antes. Y sin embargo, después del pecado, encontramos en el registro bíblico que cuando Adán oye la voz de Dios, ¿qué le dice? Adán, Señor, le dice, el Señor le dice a Adán, Adán, ¿dónde está? Ay, Señor, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo. Nunca habían sentido el miedo. Y bueno, vamos ahora a abordar el tema del miedo en su profundidad. Pero ahí aparece la primera enfermedad. Entonces, ¿qué nos dice la cita del espíritu de profecía? Amén, decimos, ¿por qué? Porque estamos corroborando lo que está escrito, nada más. Elena de Guay en este respecto también tiene toda la razón. Dice, doquiera que miremos vemos enfermedad, deformidad e imbecilidad. He averiguado, dice, las cosas de esta sorprendente degeneración y se me señaló el Edén. Ya sabemos entonces, respuesta, ¿no? ¿Qué significa esa simetría, armonía de las partes entre sí? Era perfecto, por eso Adán. Cuando hablamos de Adán en sus inicios, antes de que tuvieran su primer hijo, nos estamos refiriendo a Adán y Eva, porque Adán fue el que le colocó y le puso el nombre a la mujer, Eva. Siguiente cita, historia de la redención. Cuando Adán salió de las manos de su creador era de noble talla y hermosamente simétrico. Aquí no le faltaba nada, absolutamente.
un solo nutriente no le faltaba. Era bien proporcionado y su estatura era un poco más del doble de la de los hombres que hoy habitan la tierra. Más o menos, ¿cuánto sería? Un promedio, ¿no? Digamos que un hombre promedio mida 1,80. Por 2, ¿cuánto es? 3,60 m. Más o menos, esa estatura tenía ¿quién? Adán. Miren, ¿ah? Y bueno, se nos promete que para la redención volveremos a ser igual. Bueno, dice, su tez, un poquito más ahí, ya está. Sus facciones eran perfectas y hermosas. Su tez no era blanca ni pálida, sino sonrosada y resplandecía con el exquisito matiz de la salud. Eva no era tan alta como Adán. Su cabeza se alzaba algo más arriba de los hombros de él. También era de noble aspecto, perfecta en simetría y muy hermoso. Claro, los estudios dirán que va a poder resistir esa masa ósea, ese peso. Pero para ese tiempo, cuando salió de las manos del Creador, las circunstancias eran diferentes. Hoy puede decir mucho, pueden decir las investigaciones, pero todavía les falta investigar mucho más. Hay que ver el alimento, hay que ver el tiempo, hay que ver el ambiente físico donde vivían. Son muchos aspectos que hay que considerar y que no se van a comparar de ninguna manera al tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Bueno, continuemos. Página 139, Ibid, el mismo libro. El hombre salió de la mano de su creador perfecto en su estructura y hermoso en su forma. El hecho de que durante 6.000 años haya soportado el peso siempre creciente de la enfermedad y el crimen es una prueba concluyente del poder de resistencia del cual fue dotado. Si Adán no hubiera poseído originalmente un poder físico mayor que el que los hombres tienen ahora, la raza se habría extinguido. Bien, miren, ¿qué nos dice la cita? El hombre salió de la mano de su creador perfecto en su estructura y en su forma. La estructura es, bueno, sabemos de la disposición y el orden de las partes dentro de un todo, es decir, todo su sistema, todos los sistemas, empezando de la célula y terminando en el individuo, que es un conjunto de sistemas, todo era perfecto, todo estaba en orden, funcionaba correctamente. ¿Qué es la forma? Es ese contorno, ¿no? O el volumen de una cosa. Es decir, cuando se veía a Adán por fuera y se le hubiera hecho una inspección interna, entonces encontrábamos solamente perfección. Así fue creado el hombre. Amén, decimos, se cumple la palabra de Dios. Muy bien. Ahora, dice, el hombre salió de la mano de su creador perfecto en su estructura y hermoso en su forma. El hecho de que durante 6.000 años haya soportado, miren, 6.000 años, es decir, cuando Dios realmente creó al hombre, lo creó tan perfecto que pudo ver para todos sus descendientes todavía para 6.000 años, todavía estamos vivos, todavía de alguna manera somos fuertes y lo que Dios quiere es que tengamos esa fortaleza física. Y para continuar así, especialmente para los que quieran hacer su voluntad, pues deberemos hacer lo que Dios manda y obedecer a sus leyes. Conclusión entonces hasta aquí. Hace 6.000 años que aparecen las enfermedades inmediatamente después del pecado en el Edén. Es decir, para los días en que Adán salió de las manos del Creador y posteriormente Adán, 2.000 años, no encontramos nosotros ningún enfermo por déficit de vitamina B12. No dice eso el registro, porque de eso estamos viendo. No encontramos ese registro. Es decir, la alimentación que Dios dio al hombre y propone Dios hoy al hombre debe ser aquella que nos debe ayudar a formar buena sangre y a mantenernos saludables. A formar una buena sangre. Si la sangre está saludable, pues todo nuestro sistema estará saludable. Si nuestra sangre es rica en oxígeno en la medida en que necesitemos, entonces estaremos saludables. La vitamina B12. Bien, y aquí voy a iniciar, entrando un poco más en materia, con lo que dice San Lucas, capítulo 1, versículos 1 y subsiguientes. ¿Por qué? Porque hay quienes han tenido malas intenciones, para que nos ponemos una venda a los ojos, han tenido malas intenciones al decir que los vegetarianos y los veganos tienen déficit de vitamina B12. Y especialmente dicen las mujeres embarazadas, no sé, yo no conozco, que a mí me hayan venido a decir directamente que, ¿sabes qué? Dame alimento para continuar como trofóloga que soy, estoy embarazada. No, si alguien asume su dieta es porque es responsable de sí mismo. Pero han habido siempre malas intenciones
con relación a las cosas de Dios a través de todos los tiempos, pero yo me voy a remitir a lo que dice el escrito está. Veamos qué nos dice el libro de San Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 3. Mire lo que nos dice. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que al principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bien, entonces, ahora sí, vámonos un poco más. Vamos a poner en orden un poco las cosas, ¿no? Siempre se suele decir, va alguien, no sé, porque se siente muy cansado, se ve la tez pálida, no tiene lo suficiente rendimiento intelectual y va, pues se hace ver con algún médico o no sé con quién, le dice, tienes déficit de vitamina B12. Y si es un adventista, probablemente, si es vegetariano, es porque es vegetariano. Y el vegetariano adventista que no estudia, que debe ser su responsabilidad, sí, tienes que comer carne, huevo, queso, leche, ya. No oye otra cosa, no oye. Y se olvida de lo que Dios dice a través de Génesis 1:29 y todavía reclama las promesas de Dios. ¿Eso es justo? No. Hay un contrato, y un contrato es vinculante, un contrato entre Dios y el hombre. Cuando uno ha asumido ser adventista, asume los pasivos y los activos, y me refiero a esto, a que debo leer todo lo que esté escrito en la palabra como parte del pueblo de Dios. Es mi responsabilidad como adventista. Ahora, si alguien dice que es adventista y nunca ha leído los testimonios, no sé por qué lo habrán bautizado, le habrán dado su remojón nada más, pero como adventistas que somos, tenemos el deber, el privilegio de leer por sobre todo la sola escritura, pero escuchar también a los profetas. En este respecto, lo que nos diga Consejos sobre régimen alimenticio. Si alguien no ha leído el libro, no tiene derecho a hablar de él. Bien, entonces, vamos. A ver, las diferencias o las deficiencias también de ácido fólico y vitamina B12 constituyen las principales causas de la anemia macrocítica en los adultos. Ambas vitaminas son indispensables para la síntesis normal del ADN y los tejidos con elevado recambio como la médula ósea. Entonces, son dos vitaminas, básicamente dos, ¿no? En realidad, todas son interdependientes, de la vitamina B1 a la vitamina B12 y otros muchos procesos que no conocemos, todavía la ciencia no los ha descubierto, y eso lo reconocen. Estas vitaminas son fundamentales, ¿para qué? Para la formación, o por lo menos para la síntesis normal de ADN. ¿Qué vitaminas? El ácido fólico, la vitamina B9 y la vitamina B12. La médula entonces se torna megaloblástica cuando hay déficit de vitamina B9 y vitamina B12. Por ello es importante aportar en nuestra dieta o emplear determinadas técnicas para poder obtener la vitamina B12. La vitamina B9 la vamos a obtener básicamente en los vegetales. Bien, entonces, la prevalencia, a lo mejor, del déficit de ácido fólico guarda relación con la frecuencia de enfermedades vinculadas en una menor ingestión dietética. Bien, vamos a ver un historial de lo que es la dieta del consumidor y que probablemente tenga el déficit de esta vitamina, y vamos a ver que su dieta pues no está bien, ¿no? A lo mejor consume más chatarra o está consumiendo solamente pues pastas, ¿no? Y no está consumiendo lo suficiente de los alimentos que Dios proveyó al principio. Y para eso no hace falta tener mucho dinero, solamente apelar al ingenio, a la inteligencia, nada más. Entonces, puede haber deficiencia de vitamina B12 por carencia también dietética, ¿no? A lo mejor, no se está segregando también, ojo, no se está segregando lo suficiente de un factor llamado intrínseco, y esto obedecería a una causa de que el estómago no esté bien, o el sistema gastrointestinal, o el sistema digestivo.
¿Por qué? Porque si en la boca, en la cavidad bucal, que encontramos también 3 glándulas, ¿cuáles son esas 3 glándulas? Las salivales, ¿no es cierto? Parótidas, ¿cuáles son sus maxilares y sublinguales? También segregan saliva y en esa saliva deberemos encontrar también la presencia de enzimas que han sido segregadas por algunas bacterias que habitan en la boca. Entonces, si hay déficit de esta vitamina B12, ya empezamos por ahí, debemos sospechar inmediatamente que el sistema digestivo no está bien. Bien, porque a lo mejor está presente la vitamina. 1. Está presente en la boca, llega al estómago con el bolo alimenticio, pero llegamos al estómago y nos damos cuenta de que el estómago no está bien. A lo mejor hay gastritis, hay dispepsia o hay algo que esté alterando la secreción ácida. Y eso va a determinar entonces que no se aproveche el metabolismo de la vitamina B12. Y probablemente sí, en la boca todo esté bien, en el estómago esté bien, pero llegamos al intestino delgado y hay mala absorción. Entonces, no es aquí de echar la culpa al vegetariano o al vegano, no. Hay que hacer un estudio, porque de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Tú vas a investigar, tú vas a indagar para ver si estas cosas son así o no. Es para todo, ese principio es para todo, no nos olvidemos. Bien, entonces veamos un poquito más. Orígenes de los nutrientes. ¿Quién los creó? ¿Quién? El gran químico de los químicos. El gran científico de los científicos. Isaías 45:8 nos dice: rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salud y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo crié. Ahí está la firma. ¿Quién creó todo? Dios. Todo lo bueno fue creado por Dios. Deuteronomio 4, 5 y 6 dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, grande gente es esta. Claro, mire, eso es lo que Dios quiere. Nosotros somos representantes, todo adventista del séptimo día es representante de Dios en esta tierra. Y aquí, como iglesia, se nombra una asociación que también debe ser representante de Dios y del pueblo, pero si se desvió, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero nosotros individualmente vamos a dar cuentas también a Dios. Donde quiera que nos encontremos, tenemos que dar gloria a Dios, no solamente diciendo: sí, los adventistas comen, no, yo también tengo que demostrar con mi alimento, en mi práctica, de que soy adventista y representante de Dios. Pero si como adventista digo: sí, pues de vez en cuando hay que comer carnecita, de vez en cuando el pavo, de vez en cuando el huevito, de vez en cuando la leche o el queso, entonces no estoy dando gloria a Dios. Hablar sin vendas, ¿para qué? Si Dios nos está poniendo como representantes para hoy, y para hoy especialmente se pide eso, es porque no han estudiado. Es nuestro deber estudiar. Estamos muy avanzados en la historia, las señales están tremendas, estamos escuchando las profecías, estamos viendo cómo ya los alimentos están adulterados en su mayoría. Incluso hasta los mismos estados, a través de sus gobiernos, han emitido determinadas leyes. Aquí en el Perú, por ejemplo, la ley 30021, ¿no? La ley contra la comida chatarra, y posteriormente la ley de los octógonos. Si hasta ellos están dando cuenta, entre comillas, ¿cuánto más el pueblo de Dios? Ese gran gobernante del universo no se va a ver preocupado por su pueblo y por su creación. Entonces nosotros como adventistas del séptimo día, que somos sus representantes, debemos de dar gloria a Dios dando a través de la práctica en nuestros alimentos cómo es que Dios puede obrar en nuestro favor. Orígenes del nombre vitamina, porque en la Biblia no vamos a encontrar la palabra vitamina. Casimir Funk, en 1912, postuló la existencia de una sustancia llamada vitamina, del latín vita, vida y amina, compuesto de nitrógeno, que luego sería la llamada vitamina, al estudiar que las poblaciones que consumían arroz integral tenían mayor resistencia o eran menos proclives a contraer beriberi. La nueva sencilla o sustancia llamada
descubierta por el doctor McCollum, sería agregada a la palabra vitamina, dando origen a la vitamina A. Lo mismo ocurrió con la nueva sustancia llamada B o tiamina, descubierta por el doctor Robert Williams en 1936, dando origen a la vitamina B. Es importante que conozcamos esto, por supuesto. Ahora, los nutrientes. ¿Qué son los nutrientes? Los nutrientes son encontrados en las sustancias que provienen del exterior y que nos sirven como alimento. En cada alimento o materia o sustancia que proviene del exterior encontramos nutrientes. Por decir, en una manzana, ¿encontramos nutrientes o no? Sí. ¿En los tubérculos encontramos nutrientes? Sí. Pero para que nuestra célula pueda aprovechar esos nutrientes, necesita pasar por un proceso llamado de digestión. Una vez que se ha dado la digestión propiamente dicha, entonces en el intestino delgado, en el duodeno, entonces se va a dar lugar, básicamente en el yeyuno, se va a dar lugar luego ¿a qué? A la absorción, aprovechamiento de cada uno de esos nutrientes. Así entonces, cuando consumimos carbohidratos integrales, el producto final de los carbohidratos, ¿cuál será? La glucosa, la sacarosa, la fructosa, que debe llegar hasta cada una de nuestras células. Bien, cuando consumimos proteínas, ¿cuál es el producto final de las proteínas a nivel de la digestión? ¿Cuál es? Los aminoácidos, que deberán llegar a cada una de nuestras células por el torrente sanguíneo. Y luego encontramos también la presencia de los lípidos. El producto de la digestión total de los lípidos, ¿qué será? Los ácidos grasos, los jabones, y que deberá ser transportados estos nutrientes a través del torrente linfático a cada una de nuestras células. Y las vitaminas, encontramos también las sales minerales, que no necesitan pasar por un largo, pero larguísimo proceso, así como, por ejemplo, los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Entonces, de ahí, los nutrientes los vamos a dividir en dos, a los macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes se hallan en grandes cantidades en los alimentos. Son grandes moléculas que deben ser fragmentadas para poder ser absorbidas. El organismo los necesita, estos macronutrientes, en grandes cantidades. Por ejemplo, los glúcidos. ¿Cuánto necesitamos de consumir por lo menos durante el día? 1 kilo de carbohidratos o glúcidos. Y de ahí se van a obtener los micronutrientes o los nutrientes básicos. Luego, las proteínas y los lípidos. Por ejemplo, ahora se ha descubierto, últimamente se ha descubierto de que ¿cuánto necesitamos de proteína? ¿Cuánto? 35 nada más gramos. Nada más. Antes se pensaba que se necesita más de 120 gramos, pero ahora no, ahora se ha descubierto que no. Bueno, esto no es tan reciente ya el descubrimiento. En el siglo XIX era, tienes que consumir full proteína. Y quienes digan hoy, tienes que consumir full proteína para estar saludable, se han quedado en el siglo XIX. En su momento veremos un poco más de las proteínas. Los lípidos. ¿Cuánto necesitamos, por ejemplo, ahora en este verano de lípidos o grasas? 5 gramos, nada más. 5 gramos por peso real del individuo. Ojo, si no es diabético. Si es diabético, sí vamos a tener que aportarle más porque no tiene otra fuente de entrada de un combustible que le va a dar energía. Encontramos ahora los nutrientes, los micronutrientes, perdón. Los necesitamos en pequeñas cantidades en los alimentos. La mayoría no necesita ser fragmentado en moléculas más pequeñas. Son muy necesarios para el organismo, pero en cantidades pequeñas. Ojo, en cantidades pequeñas. Pero si no llega a esas cantidades pequeñas, se desencadenan determinadas dolencias y enfermedades. Por ejemplo, de las sales minerales. Necesitamos hierro, sí, en pequeñas cantidades. Cobre en pequeñas cantidades, pero cuyo déficit que va a desencadenar la aparición de algún tipo de síntomas negativos o a lo mejor algún tipo de anemia. Podría ser el caso de déficit de hierro, una anemia ferropénica. Bien. Ahora, ¿qué son las vitaminas?
son consideradas micronutrientes, ya hemos visto, ¿no es cierto? Por eso fui con ese paso para que ustedes puedan entenderme, ¿no? Para quienes sepan, amén, pero para quienes van en el camino, pues ahí tenemos un poco de explicación. Son consideradas micronutrientes y sustancias que se hallan en pequeñas cantidades en los alimentos. Estas son indispensables para la vida y el buen funcionamiento del organismo. El déficit de estas acarrea aparición de enfermedades. Así entonces ya conocemos el origen de las vitaminas, conocemos lo que son los nutrientes y ahora nos vamos a ver un poco más acerca de las vitaminas. Ya hemos visto qué son las vitaminas, ¿no? Son sustancias, son micronutrientes que necesitamos también para estar saludables. Entonces ahora veamos la clasificación de las vitaminas. Encontramos que las vitaminas se clasifican en dos, en vitaminas hidrosolubles y en vitaminas liposolubles. Es importante que conozcamos esto, por supuesto. Especialmente las amas de casa, quienes laboran en la cocina, quienes están en la cocina, deben conocer esto para saber qué aportar a la dieta de los comensales o de donde quiera que se encuentren. Entonces, clasificación. Hay dos tipos de vitaminas o clases de vitaminas, hidrosolubles y liposolubles. Hidro, ¿por qué se les dice hidro? Porque las encontramos en presencia de alimentos ricos en líquidos. Así entonces, por ejemplo, encontramos la vitamina C o ácido ascórbico. ¿Dónde las encontramos? Básicamente en frutas muy jugosas y ácidas. Cuanto más ácido sea el medio, encontramos la presencia de vitamina C o ácido ascórbico. Ojo, esa es la mejor fuente de vitamina C, las frutas. Y que no hayan sido pues maduradas ni conservadas con óxido nítrico, por ejemplo, ¿no? Porque echamos a perder. Lamentablemente, en un mercado tan grande como es en las grandes ciudades, encontramos pues de que hay presencia de muchos aditivos y conservantes y que de alguna manera van a traer detrimento sobre la salud del consumidor. Bueno, entonces, encontramos la vitamina C. Luego encontramos las vitaminas B1, tiamina, B2, riboflavina, B3, niacina, B6, piridoxina, ácido pantoténico, biotina, ácido fólico, ácido paraaminobenzoico o PABA, la colina, el inositol y la famosa vitamina B12, la cianocobalamina. Bien, todas estas vitaminas son hidrosolubles. Y cuando yo les presente las investigaciones pequeñas que pude hacer al respecto y que para mí tienen mucho valor, mucho peso, van a descubrir ustedes y van a decir, mucha razón. Entonces, ¿la vitamina B12 es lipo o hidrosoluble? Hidrosoluble. Muy bien. Yo no voy a abordar en cada una de las vitaminas porque ya en otros temas anteriores hemos visto, ¿no? Bueno, ahora, vamos a las liposolubles. ¿Por qué se les dice lipo? Porque están en presencia de grasas, ¿no? Enroladas en grasas, envueltas en grasas, involucradas en grasas. Por ejemplo, las vitaminas, vitamina A, retinol, vitamina D, colecalciferol, vitamina E, tocoferol, vitamina K, filoquinona y las vitaminas F que nosotros conocemos como los famosos omegas. Bien, entonces, estas vitaminas, ¿dónde las encontramos? En presencia de aceites, de grasas, ya sean vegetales o animales. ¿Que los vegetales tienen grasa? Digan ustedes, ¿sí o no? Quien me diga que no, entonces volvemos a estudiar el tema de las plantas. Cada una de las células de las plantas tiene una estructura y en esa estructura encontramos ¿qué? Aceites. ¿O no? Claro que sí. Entonces lo más probable es que también encontremos en la fuente vegetal estas vitaminas liposolubles. No vamos a abordar mucho en ese tema porque nos vamos a la vitamina B12. Bien, entonces, ¿cuál es la función de las vitaminas? Son ayudantes de los procesos orgánicos. No generan energía, pero en virtud de esta se va a formar ¿qué? Energía. Por ejemplo, si consumimos lo suficiente de carbohidratos integrales a nivel de la digestión, ¿qué se produce? Hemos dicho, ¿cuál es el producto final de la digestión de los carbohidratos? Glucosa, fructosa. ¿Bien? Por mencionar. Esa glucosa debe ser llevada, transportada a través del torrente sanguíneo a cada una de las células. Y cada una de las células debe tomar la glucosa, si es que las células están bien, toman la glucosa y llegarán a la mitocondria para pasar por un proceso llamado de metabolismo, el ciclo de Krebs, donde esa glucosa debe ser transformada en energía para cada una de las células. Pero para que esa glucosa sea transformada en energía,
necesitamos de vitaminas, en este caso de vitaminas del complejo B. Bien, así entonces, las vitaminas del complejo B o las vitaminas no generan energía, pero gracias a ellas, en virtud de ellas, se va a formar la energía. Bien, entonces, ¿cuál es la función de las vitaminas? Participan en la división celular, en la visión, en el crecimiento, en la cicatrización, en la coagulación sanguínea y en el buen funcionamiento del sistema nervioso y en muchos otros procesos del metabolismo. Vitamina B12. Bien, la vitamina B12 o cianocobalamina, ahí les estoy haciendo un resumen de todo lo que vamos a ver. Bien, si todavía no nos alcanza tiempo, pues no se preocupen porque vamos a continuar. Esto es algo que nosotros debemos de conocer como adventistas, porque estamos viviendo un tiempo donde Satanás está haciendo mucha guerra a los alimentos que Dios creó, que ya profetizó Pablo y se lo comunicó a Timoteo, ¿no? Debes tener cuidado porque en los postreros tiempos mandarán prohibir los alimentos que Dios creó, y esos son los alimentos, Génesis 1:29. Veamos entonces, miren, la función de esta vitamina B12. Es esencial para tomar o formar los glóbulos rojos junto con la vitamina B1, ojo, pero no solamente eso, investigando más y profundizando más hemos visto que todas son interdependientes. No solamente es la vitamina B1, entra la vitamina B5, la B6, la B9. Bien, entonces, la vitamina B9 y B12 actúan juntas al facilitar la división celular. El déficit de ambas es semejante. Es decir, cuando hay déficit de vitamina B9, sobreviene también un tipo de anemia y hay los mismos síntomas: cansancio, palidez, déficit atencional. Se comparte casi entonces los mismos síntomas que cuando hay déficit de vitamina B12. La vitamina B9 es un factor que cura y previene la anemia perniciosa, que vamos a ver más adelante de qué trata. Es necesaria para el crecimiento y división celular y la producción del ARN y ADN. ¿Para qué? Es importante para la herencia, ¿no es cierto? Entonces, si sobrevienen ciertos déficits en los hijos que se puedan tener a futuro, es porque hay deficiencia de esta vitamina. Y por ahí dirá, ¿por qué soy vegetariano? No, eso vamos a descubrir más adelante. Porque el Señor quiere tapar las bocas de aquellos que hablan mal de sus alimentos. ¿Bien? Muy bien. Ayuda en el metabolismo de las proteínas y contribuye al crecimiento normal. Interviene en la formación de los eritrocitos. ¿Qué son los eritrocitos? Son ciertos elementos figurados llamados también glóbulos rojos. Bien. Ayuda a combatir ciertas neuritis, ¿no? Ciertas molestias, dolores. A lo mejor me duele la cabeza, me duele el brazo, no sé qué me está pasando, ¿no? Porque hay nervios, ¿no? Nervios periféricos. Previene la degeneración de las células. Además, las bacterias intestinales producen cierta cantidad de esta vitamina. Ojo, no solamente digamos de intestino, ya hemos mencionado, ¿no? Inicialmente. Hemos dicho desde la boca, estómago e intestino, sistema gastrointestinal, ¿no? Bueno, ayuda a corregir las anemias que acompañan a ciertas condiciones como la pelagra y el embarazo. Usada en el metabolismo también de las proteínas. Miren cuántas funciones cumple esta vitamina. Es una reguladora de la distribución de las grasas. Es una cualidad que comparte con la metionina. Cuando no hay buena distribución de las grasas, hay a lo mejor aparición de ciertas enfermedades metabólicas, entonces endocrinas, hay algo que anda mal. Entonces hay un déficit de vitamina B2. Inmediatamente debemos de sospechar, por eso se hace un seguimiento, una investigación profunda. Interviene también en el desarrollo normal del tubo neuronal. Bien, veamos, son generalidades nada más. Absorción. Se absorbe en el intestino delgado, básicamente en el ileón. Por eso debe estar saludable el intestino. Interfiere también en ciertos factores, cuando no hay lo suficiente de absorción o no hay presencia de la misma.
Hay presencia de defectos congénitos, ¿bien? La ingestión deficiente de vitamina B12, la absorción deficiente, la destrucción de la vitamina B12, ¿no? El defecto de absorción en el intestino delgado, ciertos fármacos gástricos e intestinales y otras sustancias. Si hay algo que no permite la absorción, debemos de sospechar inmediatamente qué está pasando. Entonces hacemos una inspección general de ese paciente o de ese consumidor. Para nosotros que somos adventistas, inmediatamente nos inspeccionamos, nos autoexaminamos, como nos dice el apóstol Pablo. Examinaos a vosotros mismos, ¿qué anda mal? Entonces, ¿por qué no estoy absorbiendo esa vitamina? Entonces, debo inspeccionar mi boca. ¿Cómo está mi boca? ¿Está sana? ¿No está sana? ¿Hay caries? ¿No hay caries? ¿Qué estoy consumiendo que está compitiendo con esas buenas bacterias que habitan en mi boca y que probablemente vayan a alterar el pH de ese sistema que empieza en la boca? Luego, sigo avanzando en el camino y transcurro y recurro por ese intestino y llego al estómago y veo qué está pasando acá. A lo mejor estoy consumiendo alimentos que alteran mi pH, son muy ácidos, demasiado ácidos. Entonces no voy a segregar el ácido clorhídrico y junto al ácido clorhídrico el factor intrínseco que es fundamental para el metabolismo de la vitamina B12. Pero también veré, ay, a lo mejor estoy sufriendo de gastritis, estoy consumiendo antiácidos. Ah, ya, si estoy consumiendo antiácidos y las células, ojo, y prestemos mucha atención aquí, nuestro estómago tiene 4 tipos de células, entre ellas las células parietales. Las células parietales tienen que ver mucho con la secreción del ácido clorhídrico y con el factor intrínseco. Si estoy tomando antiácidos o antiulcerosos, podrían determinar grandemente en una mala absorción ¿de qué? De esa vitamina B12. O sea, no es solamente una cosa. A lo mejor estoy consumiendo antiflatulentos, que también tienen que ver mucho con la secreción normal del ácido clorhídrico. Y junto al ácido clorhídrico no nos olvidemos que se segrega también el factor intrínseco que es fundamental para el metabolismo de la vitamina B12. Para muchos dirán, ¿de qué nos está hablando? Bueno, yo creo que ya estamos suficientemente creciditos como para ir avanzando, y si no, para eso están nuestras escuelas de cocina, para que aprendamos desde las bases. Bien, entonces, ¿qué más puede estar determinando una mala absorción de esa vitamina B12? ¿Qué podría ser? Ciertos fármacos, la omeprazol, por ejemplo, la lansoprazol, si bien recubren el antro gástrico probablemente para proteger de un exceso de ácido clorhídrico, pero también serían determinantes para poder segregar lo suficiente de acidez y junto con esa acidez el factor intrínseco. ¿La omeprazol? Sí. Algunos AINES también están comprometidos en la secreción de este factor intrínseco. El factor emocional también tiene mucho que ver con esta secreción o con el metabolismo y absorción de esta vitamina B12. Es por eso que una mujer que se va a embarazar, o ya se casó una pareja y proyectan tener hijos, la mujer tiene que estar totalmente sana, para que en el camino no diga me faltó esto, me faltó el otro, y cuando nazca el bebé le echen la culpa a otras personas. Por ejemplo, vamos a poner esto como un ejemplo. Si tengo una fiesta, tengo un matrimonio, ¿qué hago para ese matrimonio? Me siento y comienzo a proyectar, voy a necesitar para 20 invitados, voy a necesitar 20 platos. Y para los 20 platos que voy a proponer, les voy a proponer un asado de carne vegetal. Para ese asado de carne vegetal necesito cada uno de estos ingredientes para que me salga rico, agradable, apetitoso, saludable, nutritivo. ¿Cuánto me va a demandar ese gasto? Me va a demandar 100 soles. Muy bien. Entonces, ya lo proyecté y lo he hecho así. Tiene que salirme perfecto. ¿Sí o no? Sí. Llega el día en que tengo que preparar esos alimentos y debo entregar a la persona encargada para que me prepare ese plato. Le entrego a esa persona todos los ingredientes, pero de pronto la persona encargada me dice, me faltan ingredientes, me falta esto, me falta el otro.
ese alimento no me va a salir perfecto. No me va a salir rico, agradable, apetitoso, nutritivo, saludable. ¿Qué quiero decir con esto? Si se pretende tener hijos, me tengo que sentar a proyectarlos. Y no lo hago sola, sino lo hago con la otra persona que me va a ayudar a tener esos hijos. Entonces, ¿qué hago? Mira, ¿tú estás sano? No. ¿Yo estoy sana? No. Sufro de gastritis, a lo mejor tengo mucho estrés porque, no sé, el trabajo, el medio, el ambiente, no sé, a lo mejor tengo emociones negativas, odio a mi prójimo, lo miro mal. Entonces, tengo que controlar todo eso si quiero yo un hijo, una hija que me nazca como Dios manda. Tanto así, eso se llama paternidad responsable. Las emociones para el largo proceso del embarazo, porque literalmente se está fabricando hijos en ese momento, deben de ser positivas. ¿De dónde saco todo esto? Mente, carácter y personalidad, tomo 1, y el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, el embarazo, cómo debe ser, y los muchos ejemplos bíblicos que encontramos. ¿Cómo debe ser el embarazo de una mujer? Debe ser lo más tranquilo para poder segregar hormonas positivas. Y estas hormonas sean disparadas al torrente sanguíneo y en consecuencia lleguen a través de la sangre al feto y sea una sangre pura. Con todos los nutrientes. Pero si la mujer durante el embarazo está estresada, apenada, odia a alguien, entonces eso impacta increíblemente sobre el sistema digestivo. Increíblemente. Puede alterar el pH. Y no segregar lo suficiente de ese ácido clorhídrico con ese factor intrínseco. Y si esto sobreviene, especialmente después del cuarto mes, que es el periodo más crítico que empieza para la mujer grávida, entonces ya podemos ir avisorando cuál va a ser ese futuro. ¿Bien? Por eso lo vamos a ver más adelante, porque les voy a poner también la bibliografía para que ustedes puedan investigar en todo ese material. La deficiencia, entonces. La deficiencia de la cianocobalamina produce anemia llamada megaloblástica. Además, inhibición de la síntesis del ADN, principalmente en las células de la médula ósea. ¿Por qué? Porque si este factor intrínseco va por largo trayecto del sistema digestivo, llega al ileón, es absorbido, si es que se absorbe, entonces debe llegar a la médula ósea para formar los eritrocitos completamente. Pero si no llega, no hay formación de eritrocitos. ¿Por qué? Porque la médula ósea no va a recibir lo que necesita de esa materia prima para continuar con la fabricación de los eritrocitos o glóbulos rojos. ¿Qué más veremos? Mire, SPRUE, eso lo vamos a ver. Luego, trastornos intestinales y diarrea. ¿Cuándo hay déficit de esta vitamina? ¿Cuándo hay? ¿Estamos viendo? Cuando hay SPRUE, cuando el estómago está mal, trastornos intestinales y diarrea, cuando hay desórdenes en la piel también, ¿no? Eso vamos a ver más adelante. Fatiga, depresión mental, emocional, ¿no? Desórdenes en el proceso reproductivo, se presenta en los alcohólicos y los bebedores de gaseosas. Ojo, ojo. ¿Cuándo hay déficit de vitamina B12 también? Cuando se consume alcohol y bebidas gaseosas, por la presencia de determinados ingredientes que encontramos en esto. El alcohol, eso vamos a ver también más adelante, porque es determinante para la deficiencia de la vitamina B12 y juntamente la vitamina B12 comparte casi las mismas propiedades con el ácido fólico, hemos dicho vitamina B9. Pero también aquí tenemos que tener en cuenta que las mezclas inadecuadas en los alimentos van a traer una combinación incorrecta. En consecuencia, se va a fermentar ese alimento y va a alterar el pH. Vamos a poner un ejemplo bien sencillito. La mayor parte de la dieta que consume el ser humano está presente de carbohidratos. ¿Ya? Para nosotros, los vegetarianos, son carbohidratos integrales, a diferencia de los carbohidratos chatarra. Estos carbohidratos deben ser correctamente masticados, ¿o no? Sí, bien triturados, porque en el estómago las bacterias no tienen dientes. Estas bacterias de la microbiota de esa colonia necesitan algo fragmentado para continuar con su trabajo. ¿Qué pasa si no mastico bien ese alimento?
va a pasar un bolo alimenticio carente de saliva. En esa saliva hemos mencionado que también hay bacterias presentes que nos van a ayudar para la vitamina B12, esa vitamina B12. Pero trago ese alimento mal masticado. No está lo suficientemente alcalinizado porque la saliva es altamente alcalina. Y cuando llega a mi estómago, el poderoso jugo gástrico ataca ese alimento y se fermenta. ¿Por qué? Porque no alcanzó la alcalinidad para neutralizar la acidez del ácido clorhídrico. Consecuencia, se fermenta el alimento. ¿Y qué vamos a obtener? Una combinación inadecuada, una sangre impura, sangre venosa. Como que estuvieran consumiendo bebidas alcohólicas. Y cuando hay presencia de alcohol en la sangre, monóxido, entonces vamos desproveyendo a nuestro organismo de nutrientes. Entonces, ¿cuándo hay deficiencia de esta vitamina? Cuando se consume bebidas alcohólicas, gaseosas, o hay mala mezcla de los alimentos, combinación incorrecta, sangre impura. ¿Qué les parece? Y en ese momento el organismo se afiebra. ¿Qué pasa? ¿Por qué me estás dando esto, no? Sangre afiebrada. Fuentes. Las mejores fuentes de vitamina B12. Los champiñones, regados con esas aguas, ojo que no estén contaminadas las aguas, porque se ha descubierto de que en las aguas de los suelos, en esa humedad, hay presencia también de esa vitamina B12. Y que algún hermano de nuestra asociación adventista o adventista nos diga, no es así, les voy a decir, pero aquí el doctor fulano, que les voy a presentar en el siguiente tema, que es de nuestra iglesia, ha presentado esta investigación. ¿Qué me van a decir? Y por sobre todo lo que dice la Biblia y el Espíritu de Profecía. Nosotros como adventistas creemos firmemente en lo que está de acuerdo a la ley y los testimonios. Bueno, fuentes, continuamos con las fuentes. Champiñones, los champiñones tienen una biodisponibilidad amplia para nosotros los vegetarianos. Y digo vegetariano, no vegano. Yo digo vegetariana. ¿Por qué? Porque yo consumo sano, vigoroso, nutritivo, energético, saludable. Y no consumo alimentos de origen animal. Y soy vegetariana. ¿Bien? Bueno, vegano es un término acuñado últimamente. Champiñones, hojas verdes también. Las hojas verdes orgánicas. Ojo, mire, yo recuerdo cuando era pequeña todavía, recuerdo que nos íbamos a la chacra donde vivíamos, ahí por un lugar X, y no lavábamos las frutas ni las verduras, porque no había la contaminación que hoy existe. No había. Recuerdo que íbamos con una niña, era mayor que nosotras, y ella nos decía, vamos a comer lechuga, nos decía, vamos. Y sacaba, me acuerdo, lechuga y de frente a comer. Y nunca nos enfermamos de enfermedades digestivas o gastrointestinales. Nunca. Entonces, si nosotros queremos esta fuente, sería muy bueno, por eso que cultivemos lo natural, lo orgánico, que fomentemos eso. Cuando Dios pide a su pueblo salir de las ciudades, es para brindarnos todos esos beneficios. No nos dice salir de las ciudades para que te vayas a esconder, entre comillas, porque hiciste algo malo, delinquiste. No, no. Tienes que salir de las ciudades para hacer una bendición. Tienes que salir de la ciudad habiendo dejado todo en regla como Dios manda, porque si no, desde ahí te trae el Señor, de alguna manera, ¿no? Entonces, fuentes. Champiñones, hojas verdes orgánicas, todo que sea una siembra orgánica. En realidad decimos orgánico es un tema que últimamente también se ha venido utilizando, ¿no? Pero orgánico se refiere a todo lo que es natural, sin aguas contaminadas, sin agroquímicos, ¿bien? Bueno, hortalizas orgánicas. Ahora veamos las propiedades de esta vitamina. Tenemos que conocer para no echarla a perder. Es sensible al calor, a la luz, del oxígeno, de los ácidos y de las bases. Por ello es importante que mientras menos manipulemos los alimentos que nosotros consumimos, como Dios manda, de Génesis 1:29, sean lo menos manipulados posibles, ¿no? O posible. Entonces, por ejemplo, hacer mezclas, demasiado mezclas, por ejemplo, una ensalada de verduras, no echarle vinagre. Vinagre, pero últimamente sí se puede consumir vinagre de manzana, vinagre de uva. No, les digo, el espíritu de profecía, la palabra sobre todo, ¿qué nos dice? Segunda de Crónicas 20:20, ¿qué nos dice? Oíd a sus profetas y seréis prosperados, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Para que tengamos nosotros el éxito que necesitamos, entonces deberemos de seguir por la línea que se nos ha establecido. No vinagre, punto. No vinagre.
pero el de manzana es menos ácido. Cuidado. Que el de uva es más ácido, ¿no? Aquí sencillamente nos dice, no vinagre, ni Jesucristo consumió vinagre, ni todo el pueblo de Dios consumía nada que sea con vinagre. Que las investigaciones ya al presente, dice, ¿no? Porque no olvidemos que el ser humano es pues humano, no es perfecto, es perfectible. Hoy día nos puede decir una cosa la ciencia, perfectible, y mañana nos dice otra. La ciencia perfecta solo viene de Dios. Y para no caer en ninguna duda ni en error, para eso tenemos el camino ya establecido. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Si nosotros como adventistas queremos gozar de buena salud y queremos que no haya déficit de vitamina B12, pues debemos de seguir el camino. ¿Para qué mentir? ¿Para qué decir otra cosa? Está escrito. Que a mí me gusta, que no me gusta, bueno, será tu gusto, eso es otra cosa. Pero el mandamiento dice eso. Entonces, propiedades de esta cianocobalamina. Es sensible al calor, a la luz, al oxígeno de los ácidos y de las bases. Es sensible también a los ácidos, al ácido clorhídrico. Por eso es importante mantener en el pH adecuado ese bolo alimenticio que debe llegar a nuestro estómago. Se destruye con la exposición al óxido nítrico. El óxido nítrico también hoy es utilizado como un aditivo conservante. Sin embargo, esa vitamina se echa a perder en presencia del óxido nítrico. Bien, ¿dónde encontramos el óxido nítrico? Lo encontramos en la mayoría de alimentos conservados, esos que vienen ya embolsados, ¿no? Papitas fritas, por ejemplo, las papitas light, ¿no? Eso ya viene con ese óxido nítrico, para que tenga mayor conservación, no le entre moho, etc. No haya presencia de bacterias. Entonces tiene presencia de óxido nítrico. Muchas de las frutas se maduran con óxido nítrico. Claro, eso es para favorecer la larga vida todavía de estos alimentos, pero no favorece a la salud humana, pero sí a la industria. Que nos quede eso muy claro. Y si ustedes no quieren, vayan a averigüen. L942, si mal no recuerdo, ¿no? Este aditivo, el óxido nítrico. Y ustedes mismos comprueben si estas cosas son así o no, porque debemos ser como los nobles bereanos. Bien. El ácido benzoico, que encontramos en las mayonesas y sus derivados, en las cremas, en los perfumes, también, por eso dijimos que también se puede echar a perder esta vitamina a través de la piel, ¿no es cierto? O puede penetrar también a través de la piel, porque la mayoría de las cremas tienen los derivados del benceno, ¿bien? O de la benzina, ¿no? Los bencenos. Entonces, tengamos mucho cuidado. No tengamos mucho cuidado, no digamos, no, ya tiene la culpa los vegetarianos, hay que investigar la vida del vegano o vegetariano. A ver, dame tu vida, no vas a venirme a acusar a Dios, porque a mí no me están acusando. Yo sencillamente soy alguien que da a conocer una comunicadora de lo que dice la palabra. Entonces, tampoco vamos a echar la culpa a Dios, es el honor de Dios. Siéntate, vamos a investigar, a ver, ¿qué consumes? Dime qué comes y te diré quién eres y por qué tienes esa enfermedad. ¿Bien? Entonces, vamos. El ácido benzoico presente en mayonesas, enlatados, el benzoato de sodio, bueno, son todos esos aditivos. Ácidos, ¿no? El ácido acético, por ejemplo, las vinagretas, los escabeches, los escabechados que ya nos venden o venden y compran a mucha gente, especialmente para Navidad y fiestas, ¿no? Coliflor escabechada, vainas escabechadas, cebollas escabechadas, bueno, que han sido curtidas en vinagre. ¿Es altamente estimulante? Sí. Porque el sistema nervioso nos está diciendo, esto es estimulante, dame más. Y comenzamos a segregar dopamina y queremos más. Y estamos morboseando nuestro sistema nervioso. Y justamente es lo que Dios nos pide que volvamos a lo natural. ¿Por qué? Porque a través de los nervios es por donde Dios nos habla y quiere que entendamos su palabra. Y ojo, también dentro de estas propiedades podemos contemplar lo siguiente, que determinados fármacos, antiácidos, laxantes, podrían sí alterar el metabolismo de esta vitamina, ¿no? Y algunos otros tratamientos, por la metformina también, ¿no? Para los diabéticos que es utilizada, también podría alterar la absorción de esta vitamina. ¿Qué más? La función de la vitamina B12. Al final les voy a dejar la bibliografía. Yo sé que muchos de ustedes como adventistas probablemente tengan esa bibliografía y amén, pues me dirán, ¿no? Cada célula de nuestro cuerpo necesita la vitamina B12 para fabricar ácidos tales como el ARN y el ADN, que se encuentra en el núcleo de las células y que, bueno, es determinante para el factor de la herencia.
Ambos ácidos capacitan a las células para que se multipliquen y dirigen el trabajo de las células. Sin cantidades adecuadas de vitamina B12, las células no pueden multiplicarse apropiadamente ni realizar sus funciones. Especialmente para quienes van a tener hijos, también hay que tener en consideración este aspecto, ¿no? ¿Qué más? La deficiencia de vitamina B12 se manifiesta primero en las células que se multiplican rápidamente como las células de la médula ósea. Cuando hay deficiencia de vitamina B12, la médula fabrica pocos glóbulos rojos y blancos y estos son inmaduros, de mayor tamaño, irregulares. También juega un papel muy importante en el uso de la proteína por parte del cuerpo. Cuando hay una dieta con alto contenido proteico, los requerimientos de vitamina B12 aumentan. Ajá. ¿Escucharon esa última parte? Cuando hay una dieta con alto contenido proteico, los requerimientos de vitamina B12 aumentan. A nivel del sistema gástrico, cuando se consume gran cantidad de proteínas, se segrega también gran cantidad de ácido clorhídrico. Pero debe estar en un pH adecuado para poder aprovechar el factor intrínseco. Por eso es que si se consume alimentos ricos en proteína, muy ricos en proteína, podrían alterar también el requerimiento de este factor llamado intrínseco, que es determinante para la vitamina B12. Causas de la deficiencia de la vitamina B12. Y bueno, hay mucho, pero vamos a ver esto más. Solamente voy a ver un resumen y luego lo vamos a estudiar en nuestro siguiente segmento. Causas de la vitamina B12. Miren, esto está sumamente interesante para que nadie nos venga aquí a engañar al pueblo de Dios. Porque estamos en el tiempo de los engaños, de acuerdo a las señales de San Mateo capítulo 24, 4 al 6, ¿o no? Tengan cuidado con el engaño, dijo Jesucristo. En todo, y especialmente con todo lo que Dios ha creado. ¿Vean? Miren, encontramos que hay causas, ¿no?, de la deficiencia de vitamina. Podría ser los defectos congénitos, algo que acompaña, ¿no es cierto? Entre ellos encontramos deficiencia del factor intrínseco. Probablemente las células gástricas, son 4, entre ellas las células parietales, probablemente no estén funcionando bien. Por eso no se segrega ese factor intrínseco. Y bueno, eso ya compete a la madre, ¿no? Durante el tiempo de la gestación. ¿Cómo pasó? ¿Qué ocurrió? Habría que hacerle un historial. Luego, deficiencia de la transcobalamina 2, que también es segregado por otra, esta transcobalamina 2 es segregada también por otra de las células gástricas, que eso lo vamos a ver en nuestro siguiente segmento. También, probablemente por la enfermedad de Imerslund-Grasbeck, ¿no? Todo esto está relacionado con el sistema gástrico, con el sistema digestivo y básicamente con la parte gástrica. Luego, anemia perniciosa juvenil. Eso vamos a ver también en nuestra siguiente sesión. Bien, entonces, otra causa podría ser la ingestión deficiente de vitamina B12. Y ahí es donde les echan la culpa a los vegetarianos estrictos. Ahí eso vamos a ver también quiénes son esos vegetarianos estrictos. Vamos a ver, tenemos que investigar quiénes son ellos, porque no solamente, bueno, hay quienes lo dicen, pero yo les estoy poniendo las causas, porque tenemos que investigar. ¿Para qué esconder las causas? Hay que decir las cosas tal cual. ¿Qué más? Otra causa podría ser del déficit de vitamina B12, la absorción deficiente, una deficiencia del factor intrínseco. Eso vamos a ver con mayor amplitud en nuestro siguiente segmento. Bueno, vamos a ver también, puede ser una deficiencia autoinmunitaria, ¿no? Anticuerpos contra células parietales o factor intrínseco, una anemia perniciosa. Cuando hay enfermedades también autoinmunes, podría ser, pues hay que investigar. A lo mejor ya hay deficiencia de vitamina B12, inmediatamente el hematólogo manda a investigar en profundidad cuál es la causa. Un hematólogo jamás va a decir, ya tienes deficiencia de vitamina B12, ven, te voy a aplicar la cianocobalamina con todas las series. No, se tiene que investigar la causa, hay que ir al origen. ¿Qué más? ¿Qué más? Las operaciones gástricas, ¿no? Una resección gástrica por un cáncer gástrico, se hizo una resección de una porción del estómago, entonces probablemente también podría ser especialmente la parte del cuerpo gástrico, ¿no? Donde se segrega el factor intrínseco por parte de las células parietales. Luego, una cirugía bariátrica, que lo hacen mayormente, estas cirugías están de moda, ¿no? Las bariátricas, para quienes a lo mejor quieren bajar de peso, cosa que va en contra también de lo que Dios manda, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí debe intervenir el dominio propio. Bueno, en algunas
cuestiones ya que tengan que ver con la salud, bueno, es otra cosa. Insuficiencia pancreática también, eso lo vamos a ver. La insuficiencia pancreática también tiene que ver con la deficiencia de la vitamina B12. ¿Qué más? Continuando, encontramos también la destrucción de la vitamina B12 y es la exposición al óxido nítrico, que también vamos a ver un poco más. Defecto de absorción del intestino delgado, enfermedad de Crohn, el sprue, linfoma, diverticulosis o asa ciega con sobrecrecimiento bacteriano, especialmente en el colon, ¿no? La tenia, que también podría ser, parásitos también podrían ser, la resección ileal también por algún tema a lo mejor de salud, de enfermedad, síndrome de Schollin-Ellison y el SIDA. Miren, todas estas causas que tenemos que investigar. ¿Qué más? Hay fármacos también que son responsables del déficit de la vitamina B12. Entre ellos, a nivel gástrico encontramos los antiácidos y antiulcerosos, encontramos antagonistas de los receptores de hidrógeno, de la histamina, inhibidores también de transportador de protones, como por ejemplo el Endial, que se utiliza para prevenir ciertos malestares gástricos o gastritis, que se consume con el omeprazol. ¿Qué más encontramos? Los antiflatulentos. Encontramos también a nivel intestinal, entre ellos antiácidos y antiulcerosos, que podrían determinar la mala absorción de esa vitamina. Encontramos otros también, el carbón activado. ¡Oh, el carbón activado! Al carbón activado lo promociona mucho. ¿Es bueno el carbón activado? No, sí. Pero hay que saber cómo y cuándo consumirlo, no es consumir por consumir. ¿Por qué? Porque si no absorbe todas las vitaminas y si consumimos de una manera indiscriminada y correctamente, entonces podría haber también un déficit de vitamina B12 y luego traer oprobio y decir, ¡ay, los vegetarianos! Cuidado con los falsos médicos, carbón activado, carbón activado, carbón activado para todo. Cuidado, porque no conocen a lo mejor... No conocen su sistema ni la higiene del sistema, solamente promocionan lo que venden, pero no lo que debe de ser. Otros también, entonces, el carbón activado, las hierbas, por eso hemos visto que la hermana White que dice, si queréis, pretendéis ser, dice, reformadores de la salud, ¿por dónde deben empezar? Dice, por ser un buen cocinero. Las hierbas, vamos a ver las hierbas, yo no tengo nada contra las hierbas que Dios creó. Hay hierbas que Dios creó y que deben ser utilizadas, pero hay otras hierbas que no deben ser utilizadas. El bicarbonato de soda sí es antiácido, precisamente pues por eso, ¿no? Es un absorbible rápido y podría ser determinante también para la mala absorción o absorción nula de la vitamina B12 y en consecuencia pues porque no se segregó el factor intrínseco. Bien, aquí vamos a quedar y luego vamos a continuar en nuestro siguiente segmento. Es mi deseo y oración que cada uno de ustedes haya logrado captar, entender y por lo menos haya despertado la curiosidad de cada uno de ustedes para que vayan a investigar para ver si estas cosas son así o no. Y no sé si tengo ahí la bibliografía, solamente para dejarles la bibliografía. La siguiente diapositiva, por favor. No. Entonces, en el siguiente segmento les daré la bibliografía completita, pero por sobre todo empiecen a leer la Biblia y el Espíritu de Profecía, que les va a ayudar, como no tienen idea, por sobre todo eso. Muy bien, vamos a terminar con una pequeña oración. Les pido que se pongan de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos una vez más porque tú nos das a conocer a través de tu palabra cómo es que tenemos que seguir tus órdenes para poder obtener la salud y podamos darte gloria. Dios bendito de los cielos, te pedimos selles con tu Santo Espíritu este segmento y sea una bendición para todos los que estamos presentes. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, les deseamos a todos ustedes un feliz sábado y no se desenganchen de este canal porque todavía continuamos con una excelente programación. Tengan todos un feliz sábado. Ángeles surcan el cielo y anuncian el juicio final. Oíd, moradores del mundo, el último
vino de sol.